Nos encontramos en una hermosa ciudad, pero no cualquier ciudad. Nos encontramos en la ciudad muy bien llamada la Ciudad Reina. Por supuesto que estuvimos averiguando datos para aquellos que quieran mudarse y rentar en esta área de downtown. Lo que ven ahí es una estación del metro. Miren la entrada del estadio de los Carolina Panthers. Miren las estatuas que se ven en la entrada. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como verán a mis espaldas, nos encontramos en una hermosa ciudad, pero no cualquier ciudad. Nos encontramos en la ciudad muy bien llamada la Ciudad Reina. De por qué la llaman la Ciudad Reina se lo contaré más adelante, pero ahorita estamos, como ven, en Charlotte. Muchos la conocen como la Ciudad Reina, en honor a Charlotte de Mecklenburg, la antigua reina de la Gran Bretaña. Si no ha pasado mucho tiempo en el sur, Charlotte, en Carolina del Norte, es un lugar para familiarizarse con la vida sureña. Charlotte es la ciudad más grande de Carolina del Norte. Ofrece a los visitantes artes, atletismo, además de ser hogar del NASCAR y mucho más. Incluso, si solo puede quedarse un día o dos, verá que Charlotte tiene una reputación muy excelente. Bien amigos, y una de las formas más certeras de saber qué tan costosa es una ciudad es el precio de la gasolina. Aquí en Charlotte está en 2,87. ¿A qué precio está en tu ciudad? Si nos puedes decir, déjalo aquí en los comentarios. ¿Qué tan caro está la gasolina en tu ciudad? Bien amigos, miren la entrada o el lobby del hotel, está espectacular. Tenemos una pequeña sala de reuniones, como algo de restaurante para... Oh, aquí está el bar. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante el bar? No, está muy bonito. Hay buen servicio. Obviamente estamos en un Marriott. Miren las pinturas, miren los techos abovedados. Espectacular. Y tenemos una entrada, ya están las niñas esperando, porque estamos registrando a Lunita. Y ya le vamos a mostrar la habitación. Hola amigos, bienvenidos al room tour, o sea, al tour del cuarto del hotel donde nos vamos a quedar por este fin de semana en Charlotte, así que acompáñenme. Esta maravilla. Primero, por supuesto, si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse, chévere like aquí haciendo clic, ¿ok? Bien, entrando, pues, imagínense que tenemos una mini cocina, nevera normal, una nevera grande, microondas, una estufa con 2 hornillas y por supuesto la vajilla que no debe faltar aquí en Estados Unidos y lavaplatos. Y ahora debería traer cosas, pues sí, completamente equipada, amigos. Y por supuesto cafetera para los amantes del café, una mesita pues para comer. Miren el detalle que nos ha dejado aquí. Cotufas de mantequilla, las especiales de la niña. Tenemos otro escritorio por aquí. Este que está aquí, donde está nuestro bolso y nuestra cosa, es un escritorio con muchos enchufes muy importantes. Este es un sofá cama que obviamente lo escogimos porque recuerden que tenemos 2 niñas. Otra mesita súper especial. Oye, aquello es una mesa adicional. Este es el escritorio, miren. Estamos descubriendo el cuarto juntos porque no habíamos detallado. Una lamparita, se agradece, se agradece. Por supuesto, un televisor con muchas gavetas, una cama espectacular con sus 2 mesitas y el baño está súper hermoso. Miren, lavamanos, por supuesto, gavetas y todas las cosas. Esto me imagino que es un closet, no lo he abierto. Pues sí,
un closet con las sábanas adicionales, por supuesto plancha, la mesa de planchar. Recuerden que uno de los tips, esa mesa de planchar puede servir como comedor, o sea, como mesa de comer si no hay suficiente. Y por supuesto el baño, muy importante, con una ducha espectacular y para ocasiones, ya saben, de emergencias que se presentan. Lo más importante de esta habitación, o lo más bonito, es las vistas. Vengan a ver. Deleítense con esas vistas espectaculares. ¿Qué tal les parece? Déjennos acá abajo en los comentarios si han visitado Charlotte, si alguna vez piensan visitarlo. Les recomendamos ampliamente este hotel. Les vamos a dejar toda la información por aquí abajo y por supuesto el precio. No recuerdo ahorita cuánto fue. Nos vamos a quedar 2 noches, pero seguro va a aparecer por aquí el precio. Pues y el nombre, que no se lo había recordado por allá abajo, es Residence Inn by Marriott. De todas maneras, cuando bajemos, porque queda en pleno downtown, van a ver exactamente la entrada. Y por supuesto, aceptan a nuestra querida mascota Lunita. Recuerden que siempre venimos a hoteles que sean pet friendly por esta pequeña preciosura que tenemos aquí. Miren amigos, y andábamos recorriendo los pasillos del hotel y una cosa curiosa es por supuesto que huele como a nuevo. Eso quiere decir que las alfombras me imagino que son nuevas, si no están muy limpiecitas. Pero lo más sorprendente que encontramos es detrás de esta puerta, que es donde baja la escalera, hay un balcón, pero miren, no es cualquier balcón. Miren el bonus, la zona VIP en la que puedes ver, si eres amante del béisbol, el juego de béisbol en primera fila. Se llama Coors Field Estadio de Béisbol, así que es un dato muy interesante para aquellos amantes del béisbol. Tienen esta opción totalmente gratis desde aquí. Y el nombre exacto es Residence Inn by Marriott, así que lo pueden encontrar súper fácil. De todas maneras, recuerden que le vamos a dejar por aquí abajo la información de todo este hotel, porque hasta el momento, y llevamos apenas como 3 horas, está súper especial. Miren, se me había olvidado mostrarles cómo es salir del ascensor en este hotel. Una imagen hermosa de una fuente que ya les mostramos, con el número del piso donde estés. Nosotros en esta ocasión estamos en el piso número 8 y este es el recorrido de los pasillos. Vamos a mostrárselo rapidito, las chicas limpiando y así ya está nuestra habitación. Así que nos vemos más adelante. Por ahí ya escucharon a Luna que nos espera. Bien amigos, y otro plus que tiene el Marriott o el Residence Inn by Marriott es que el hotel está allí, pero miren lo que está acá en la esquina, el Banco de American Stadium, sede de las Panteras, o sea, de fútbol americano. Si eres amante del fútbol americano, este Marriott te va a encantar porque miren, el estadio lo tienen a la esquina, pero hay una plaza también espectacular aquí y ya se la vamos a mostrar. Bien amigos, y otra cosa que ven aquí frente al estadio, esta hermosa plaza, miren el diseño, parece un árbol de verdad, un árbol, o simula un árbol de verdad, pero tiene paneles solares. Esos paneles solares me imagino que lo usan para prender las luces de aquí de los semáforos, para cargar algunas cosas por aquí que tengan luces. Está espectacular, y para tomar la foto, como nuestra youtuber, está súper bello este lugar aquí. Y por supuesto ya vamos a mostrarle el frente del estadio de fútbol americano, que si eres fanático de del fútbol americano, como lo mencionamos anteriormente, o de las Panteras de North Carolina, esta es la sede de las Panteras. Bien amigos, y ya estamos al frente del estadio. Miren la victoria en este banco que está para Jeremy Richardson en el Charlotte de julio 27 de 1996. Es un tributo a esta gente. Miren el hermoso estadio que tienen las Carolina Panthers.
tiene una tienda, el estadio también tiene una tienda, aquí está la entrada. Aquí tenemos la estatua de, me imagino que uno de los jugadores más famosos de los Carolina Panthers. Si tú sabes quién es, déjalo en los comentarios, pero aquí ya se los muestro de una vez. Este señor se llama Sam Mills y es el líder del Glendale Light Banker, Carolina Panthers 1995-1997. O sea, este fue el jugador más valioso de ese año. Así que miren la estatua que le mostraron a este caballero. Brutal, ¿no? ¿Qué les parece? Y aquí les estamos mostrando el estadio. Miren los vidrios que hay ahí. O sea, este es un estadio de casi 4 pisos de alto. Y allá les vamos a mostrar algo espectacular que tienen. Miren los jardines, este jardín. O sea, Charlotte de verdad se las trae. Tiene una ciudad muy, muy vibrante, muy grande, muy cosmopolita. O sea, si te gustan las ciudades grandes, Charlotte pudiera ser una opción para ustedes o para el que quiera venir a Charlotte. Y Charlotte, hemos estado viendo, y Charlotte tiene uno de los estilos de vida más abundantes, más como que calidad-precio de North Carolina es ajustable. O sea, Charlotte no es tan caro. Así que es una opción, pero lo vamos a estar investigando y dándolo aquí en este mismo video próximamente. Bien amigos, y miren la entrada del estadio de los Carolina Panthers. Miren las estatuas que se ven en la entrada. Aquí ya están personas que están trabajando, vendiendo las camisas. Miren toda esta área que está aquí. Aquí está el estacionamiento, está del otro lado. Allá están estatuas. Fue uno de los entrenadores que llevó a las Carolina Panthers a tener el Supertazón o el Super Bowl en 1994. Pero miren esta entradota que está aquí, hermanos. Algo bastante resaltante. Es un estadio enorme. Primera vez que estamos frente a un estadio tan grande. Y es de fútbol americano, así que si eres amante del fútbol americano, no te lo puedes perder. Y mira, aquí está la otra estatua, por si tenían duda que eran las Carolina Panthers. Wow. Y por aquí está la entrada hacia, me imagino que las oficinas de las Carolina Panthers. Pero miren lo enorme de estas estatuas, señores. Es de verdad algo resaltante. Y miren, aquí están todos estos nombres de las personas que jugaron para las Carolina Panthers en su época y le dieron grandes triunfos. Por supuesto, ya está recogiendo, ya nos vamos porque queremos que sigan viendo más de Charlotte. Miren esta vista desde aquí, desde el estadio. Wow, la verdad es que Charlotte me está dejando con la boca abierta. Así que gracias a las personas que nos recomendaron que querían conocer Charlotte, vinimos y estamos grabando para ustedes este video. Está espectacular Charlotte, de verdad. Y ahora vamos un momento al Marriott, vamos a buscar la manera de comer, pero vamos a buscar otra batería, pero estamos buscando sin batería. Pero la verdad es que la caminata en la noche aquí en Charlotte nos está dejando con un grato sabor. Está espectacular, la verdad nos encantó la ciudad de Charlotte. Se la estamos recomendando ampliamente hasta ahorita, pero la verdad es espectacular. Bien amigos, y en este momento los traemos al gym. Estamos viendo, mira el gym que tiene el Marriott Residence. Wow, espectacular. Tiene máquinas nuevas, muy nuevas. Aquí lo vemos que tenemos caminadoras, tenemos allá banco de pesas, tenemos aquí bicicletas, por acá están las caminadoras, bolas de hacer ejercicio. La verdad está muy completo, la verdad me encanta este Marriott, está súper. Inclusive tienen estas nuevas pesas para las damas, la usan mucho las damas. Wow, pesas, me van a dar cuenta. La verdad es que hasta ahora nos está dando un grato ejemplo este Marriott. La verdad nos encanta, que se lo estamos dando ampliamente recomendado hasta ahorita. Ahora nos encontramos en un parque que está saliendo del hotel La Mano Izquierda, súper cerquita, solo cruzas una calle. Y este parque lo vamos a descubrir juntos, pero acabamos de encontrar este mapa que está espectacular y súper grande. Miren todo lo que dice que tiene. Dice que la parte número 1 sería Memorias de París, que sería esta parte de aquí. Por lo visto venden cafecitos y algunas bebidas. La parte número 2 sería Madeleine's Garden, o sea, el jardín, que sería, ¿dónde está el 2? Ah, esta parte de aquí. Tal vez sea donde está una fuente, porque acabamos de ver que hay una fuente. La parte 3 es el museo Plaza de los Niños, que sería este que está aquí para jugar. La parte número 4, Madeleine's Garden, que es este que está acá. Y por supuesto, una parte para comer y baños públicos. Bien amigos, estamos ahora en la mitad
del parque que le acabamos de mostrar el mapa y miren todo lo hermoso que es súper amplio. Este parque nos recuerda uno que está en Raleigh, en el North Hill, y creo que lo grabamos cuando filmamos las casas de Rico, que por cierto, por aquí le vamos a dejar la etiqueta de ese video para que vayan a verlo y tal vez comparen si tenemos algo parecido en Raleigh a este parque, ¿ok? Pero les vamos a hacer muestras del alrededor porque está hermosísimo y les vamos a mostrar la fuente que está allá a mis espaldas. Ahora, amigos, nos encontramos en la parte de atrás de la fuente espectacular. Ya vieron lo hermoso que se ve con esos colores espectaculares. Y déjenme decirle que tiene un detalle muy particular esta fuente, que no es solo fuente. El olor que emite es de cloro, o sea que es tratada para usarla como piscina. Me hace recordar también, por supuesto, un video que acabamos de hacer hace poco de Charleston, que también tiene una fuente de piña con las mismas características. Le vamos a dejar por aquí la etiqueta para que lo vayan a ver si no lo han visto. Y otra cosa interesante es que hay unos puesticos por allá y mi esposo pensaba que eran perro caliente, pero no. Vamos a ver, hay otro por allá, este es de lado, por supuesto le vamos a dejar los precios para que sepan qué pueden comprar y cuánto pueden gastar cuando vengan a esta plaza. Y por supuesto el lugar está muy cerca del hotel, así que la ubicación del hotel se la recomendamos 100%. Bien, amigos, hablamos con la chica hace ratito y los helados tienen un precio de $4 y $6 y por supuesto los sabores son mango, arcoíris, eso quiere decir que es de muchos sabores, passion fruit, o sea de parchita. Yo creo que ahorita me voy a comprar uno de esos, y blueberry y strawberry. ¿Qué hay otro? Por supuesto botellitas de agua, así que pueden venir y con este calor que está haciendo ahorita, porque estamos en pleno verano, no caería mal un heladito de eso. Correcto. Y miren esta preciosura que están aquí. Oh, hello, baby. How are you? Oh my goodness. Y bien, amigos, miren lo que tiene esta fuente aquí para niños. Tiene vaporizadores de agua, tiene una fuentecita, pero también tiene que todos esos metales que están aquí, esos que están viendo ahí, son para hacer sonidos. Se parecen al museo de los niños en Raleigh, el Marvel. Pero los niños pueden tomar estas cositas que están aquí y al mismo tiempo hacer sonidos así como eso. Hay un sonido distinto en cada uno, así que miren cómo juegan los niños ahí. Oh, hay un piso de hace sonidos. Miren cómo los niños ahí saltan y hacen sonidos. ¿Qué tal? O sea, el centro de Charlotte se las trae, amigos. La verdad que estamos gratamente sorprendidos. Ok, es automático, tú puedes tomar un push aquí y mira, bota vapor de agua. Para esos tiempos de calor es espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿Tienen algo así parecido a ustedes en sus países, en sus ciudades? Porque nosotros ni siquiera en Raleigh tenemos una de estas, así que ya por ahí se los vamos dejando saber. Bien, amigos, y una de las cosas que pueden conseguir aquí en el downtown de Charlotte son estas bicicletas eléctricas que tienen aquí detrás de mí, igual que unos monopatines eléctricos. Y está este servicio de la ciudad que se llama Join Charlotte, Disfruta Charlotte, y aquí están los precios por 30 minutos, $5. Todo el día, $30. Y si no, puedes ir a la página web y ahí también puedes reservar tu bicicleta o tu monopatín. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría tener esto en sus ciudades? Déjenlo aquí en los comentarios si ustedes también tienen algo así en su ciudad. Perfecto, ¿no? Bien, amigos, y ahora buscando algo que comer, vamos caminando por aquí cerca del hotel. Creo que por aquí conseguimos una pizzería. Vamos a probar las pizzerías de Charlotte, a ver qué tal. Si se parecen a las de Raleigh, si se parecen a las de Durham. La verdad, estamos sorprendidos gratamente con Charlotte. Se las vamos a recomendar aquí ampliamente, el hotel y la ciudad. Pero ya de día les vamos a mostrar más cosas. Mira qué tal esta. Wow, está muy bonito este bar también. Creo que es una pizzería, un bar. Oh, Mushroom. Oh, esta cosa creo que la tenemos allá en Durham. Pizzería que está acá se llama Pizza Baker. La verdad es que se ve muy bien el bar y el local.
Creo que tenemos una Endurance, sí, creo que Endurance hay una igual a esta, de la misma marca. Se llama Mellow Mushroom. Vamos a ver qué tal, si se parecen a los de Endurance aquí en Charlotte. Y vamos a probarlo. Ok, nos hemos decidido por una pizzería que a mí me parece que hay una parecida en Durham, así que vayan a ver ese video por aquí y nos dicen en los comentarios si es la misma. A mí me parece que sí. Ok, esta se llama entonces Melon Mushroom y está súper colorido el menú. Los precios no son tan costosos. Si se ponen a ver, por ejemplo, las alitas, una ración de alitas está en 15, otras en 12. Hay, por supuesto, como cremitas en 10. Hay cosas verdes, o sea, como sándwich, hay ensalada. Estas son las partes de pizza. Las pizzas están, obviamente, desde pequeñas a grandes en diferentes precios. Vino el chico que nos estaba atendiendo en la mesa y por supuesto dijo, díganme cuál es el canal que la vamos a seguir. Ahí se lo dijimos y le dijimos, puedes activar los subtítulos si no hablas español y si no, pues aprendes español. Así que le decía que los precios eran, o sea, me parece que no están tan caros. Este, por ejemplo, dice que cuesta $12. Sale una... ¿Qué es esto? Ah, por la piña te aseguro que es una hawaiana. Viendo la parte de pizza. Hay una que es de Buffalo Chicken, que también está en 12. O sea, los precios son alrededor de 11 o 12 las pequeñas y las largas en 25. A mí me parece que está súper económico. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios si les parece caro, si les parece muy costoso por el contrario, o si por el contrario en su estado o en su país donde estén, el precio de la pizza oscila más o menos en esos precios. Recuerden que pedimos 2 pizzas. Oh, no les dijimos. Bueno, les comento. Pedimos 2 pizzas medianas, una especial de la casa, que es la que tiene los tomates encima, y la otra que es cubanas, ¿verdad, cielo? Cubana. Ah, que es estilo cubana, que es como un sabor nuevo que ellos acaban de incluir. Y por supuesto una ración de alitas, una de teriyaki y otra como tailandesa. Vamos a probarla, les vamos a decir qué tal y por supuesto el precio se lo dejaremos por aquí porque no recuerdo exactamente cuánto es. Además hay que sumar el precio de las bebidas. Bueno amigos, lo ponemos al día y pues que la verdad la pizza está muy buena, la verdad todo está muy bien. Esa de La Habana tiene mucha carne, esta está muy buena también, la verdad no lo vamos a negar, pero ya está más full, la verdad están muy buenas, las salsas espectaculares, las alitas y los pollos espectaculares. Que ahí se lo dejamos, es altamente recomendado esta pizzería y un 10 para esta gente, la verdad la atención es muy buena y no necesitas hablar mucho inglés, la verdad ellos entienden lo suficiente, así que un plus para ellos. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. So, yeah, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it. Bien, y otra de las cosas súper importantes, o bien como puntos positivos para el hotel, es que trae desayuno incluido. Obviamente tienes la opción en una bandejita como esta, traértela para la habitación, porque tengo unas niñas que duermen bastante. Entonces pues agarramos y nos acomodamos en una bandejita y nos trajimos unas cuantas cositas. Por supuesto, recuerden que yo soy de ahorrar y ahorrar. Y ayer de las pizzas pues nos habían quedado unas cuantas y eso se tiene que calentar. Recuerden que hay cocina por allá atrás, no se puede perder, economizamos y desayunamos más rico. Bueno amigos, y una de las cosas a resaltar también que tiene el hotel Residence Inn by Marriott es que tiene estos carros eléctricos de la compañía Duke Energy cargando aquí en el estacionamiento que comparte el Marriott junto con el parque público del estadio de fútbol americano. Si se ponen a ver, son carros eléctricos todos de la marca Chevrolet, son los Chevrolet Bolt. Así que ya saben amigos, no solamente Tesla hay eléctricos, también hay, miren, aquí está cargando uno, también hay de la marca Chevrolet. ¿No lo pueden dar cuenta? Son eléctricos, ¿verdad? Se está cargando uno ahí y son la verdad muy bonitos, así que ya saben que van a venir otras opciones eléctricas aparte de los Tesla. I do it on the grind, I'ma shine, yeah.
wanna kill this competition, cause I'm going so Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de hacer clic en la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todas las aventuras. Ya hablando de los precios de las casas para comprar, serían oscilando entre 250 hasta 500.000 dólares. Por supuesto, pueden llegar inclusive hasta el millón o más. Recuerden que eso depende del tamaño y la ubicación que ustedes seleccionen. Y si hablamos de rentar, estas oscilan entre los 1.000 y 2.000 dólares mensuales, por supuesto llegando a ser mucho más costosas, pero igual depende del tamaño y la ubicación. Por supuesto, la vida nocturna no está ausente de aquí de Charlotte y menos en esta parte del downtown, porque eso que está a mis espaldas es un pasillo, pero es de puro bares, amigos. Bares, restaurantes, pero específicamente bares y tabernas, como le dicen. Lamentablemente, anoche que yo pasé, que vine a comprar una comida, por supuesto estaba súper full. La vida nocturna es súper movida, pero como yo andaba con las niñas y con Luna, la verdad es que no me quise meter por allá y estaba muy oscuro para grabarle. Sin embargo, le tomé unas imágenes a una de esas barras móviles que tienen que pedalear. Por aquí le vamos a dejar el video para que lo miren, que eso sí me llamó mucho la atención y además estaba en la... Así que para aquellos que les encanta la vida nocturna, no se preocupen, aquí también tienen espacio para ustedes. Por supuesto que seguimos paseando por aquí y nos llama mucho la atención este edificio que está acá, que por el nombre se llama Cow Yard, nos recuerda al Hudson Yard allá en Nueva York. Y si te pones a detallar las calles, amigos, definitivamente tiene mucho parecido a las calles de Nueva York y el movimiento también es muy parecido. Por cierto, tenemos unos videos de Nueva York que por aquí les vamos a dejar los enlaces para que puedan disfrutarlos y comparar. Si no han ido a Nueva York o no han venido aquí a Charlotte, nos puedan decir en los comentarios qué les parece, si tiene algo de diferencia o por el contrario si se parece muchísimo. Mi hija me decía anoche: mami, definitivamente esto es como Nueva York, pero más relajado y mucho menos transitable. ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que sí, pero por supuesto me encantaría leerlos en los comentarios. Bien, amigos, y este edificio que les estoy mostrando aquí es una sede del Chase Bank, pero miren los detalles que tiene este edificio. Se nota que es de un banco, el Chase Bank. Sé que sabemos que tiene mucho dinero, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, pero wow, no he visto una sede tan elegante como esta. ¿A ustedes qué les parece, amigos? ¿Está bonita esta sede o no? Bien, amigos, y este edificio que les estoy mostrando aquí es una sede del Chase Bank, pero miren los detalles que tiene este edificio. Se nota que es de un banco, el Chase Bank. Sé que sabemos que tiene mucho dinero, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, pero wow, no he visto una sede tan elegante como esta. ¿A ustedes qué les parece, amigos? ¿Está bonita esta sede o no? Por supuesto que hoteles de todos los estilos, este se ve que es mucho más elegante. De hecho, estamos buscando anoche, era este restaurante, pero la verdad es que el aglomeramiento de personas era demasiado. Este es un restaurante italiano y había como un evento de aquel lado por allá y entonces dijimos, nah, vamos a optar por otra cosa más rápida. Así que no pudimos disfrutar de ese restaurante que se ve espectacular, amigos. Por supuesto, amigos, que una ciudad tan antigua y tan grande como Charlotte tiene parte de su historia. Y estas imágenes que acaban de ver conmemoran 4 puntos importantes para el desarrollo de esta ciudad. Y por supuesto, estas 4 estatuas tienen cada una su representación, si se puede decir de esa manera. Una es la industria, esta que tenemos allá es de la transportación, aquella que tenemos allá es del futuro y esta es del comercio. Así que es parte de la historia de aquí de Charlotte, por supuesto. Recuerden que esta es una de las ciudades que tiene el mejor sistema de transporte aquí en Carolina del Norte. Esperemos puedan pasar por aquí en algún momento el tren, porque ahí están los rieles que en las dos direcciones. Por aquí están uno y por aquí están los otros. Es un otro punto que tiene a favor Charlotte. Miren estas estaciones para esperar el autobús. Definitivamente tiene mucho parecido con las de Nueva York, a mí me parece.
Miren todas las calles, inclusive estaban pintadas. Lo que pasa es que ya está desgastado la pintura. Tienen mucho que recorrer por aquí, por las calles del downtown, amigos, así que no se pueden perder este viaje. Bien, amigos, y hasta ahora esto viene siendo uno de mis lugares favoritos del downtown de Charlotte. La verdad es que está hermoso esta caminería y este centro aquí. Miren lo bello y ecléctico que es esta zona aquí. Todo está muy bien limpio, todo muy bien acomodado. Y miren esta hermosa edificación que hay detrás de mí. Súper alta, ¿no? ¿Qué les parece? La verdad es que el downtown de Charlotte tiene un toque muy elegante, pero al mismo tiempo muy limpio. Y la verdad es que aquí veo que la gente, todas caminan con sus perros, todos están como que muy relajados, todos muy contentos, la verdad, todos te saludan, buenos días, buenas tardes, o sea, es una ciudad, verdad, verdaderamente muy amigable. La verdad estoy gratamente sorprendido con Charlotte, se la recomiendo ampliamente que vengan. Y por supuesto no dejen de visitar sus lugares más turísticos que están aquí mismo en downtown. Aquí está el estadio de las Panteras, también está el estadio de los Hornets de Charlotte, también está el estadio de la primera división de béisbol, o sea, todo está aquí en el downtown, así que si se vienen y se hospedan en el downtown de Charlotte, lo van a tener todo a la mano. Así que vengan, amigos, disfruten de Charlotte. Por supuesto tienen que saber que Charlotte es la ciudad más grande que tiene North Carolina y por la más desarrollada, pero recuerden que les dije el por qué se llama Ciudad Reina. Miren, allí siempre van a encontrar cosas alusivas con una corona, así que ya saben, amigos, si quieren visitar a la Ciudad Reina pueden venir a Charlotte. Por supuesto que una ciudad espectacular no puede dejar de tener un Starbucks, pero miren lo hermoso de este Starbucks, amigos. Se ve como que fuera así súper antiguo, las entradas son espectaculares. Así que me parece que este Starbucks está muy bien ubicado y hermoso. Miren, amigos, aquí está la información del edificio y completamente cierto. El edificio data de 1924 y fue reconstruido en 1981. Así que imagínense la historia que tiene este edificio. Bien, amigos, ¿y qué les parece ese edificio que está ahí? Les parece bastante moderno, pero me llamó la atención fue eso que se ve ahí en el centro. Se llama Golden Gym. Es uno de esos gimnasios de lujo que hay en las ciudades ahorita como Nueva York, como Los Ángeles, que son muy están de moda. Bueno, aquí en Charlotte también hay uno, así que si son amantes de los gimnasios y de hacer ejercicio, aquí tienen uno de estos gimnasios de lujo como el Golden Gym. Y otra de las cosas que me llama la atención de Charlotte es que es una ciudad súper dedicada a lo verde. Todo es batería eléctrica, todo es como que en conservación al ambiente. Tiene trenes eléctricos, hay bicicletas eléctricas, hay scooters eléctricas como esta, y todo el mundo anda caminando con sus perros, haciendo ejercicio. O sea, una ciudad, ¿verdad?, dedicadamente totalmente a la salud y al bienestar del aire y la buena calidad de vida. Hasta ahora Charlotte gratamente sorprendidos nos ha dejado. Bien, amigos, y lo que está detrás de mí nada más y nada menos que es el Spectrum Center, la casa de los hornos de Charlotte, o sea, los avispones de Charlotte, y es el equipo de básquetbol de la NBA de la ciudad. Así que si son amantes del baloncesto y del básquetbol, esta es la sede que van a tener si viven aquí en Charlotte o vienen a visitar Charlotte algún día y quieren ver un partido de la NBA, aquí lo podrán disfrutar. Y esta está al frente de las tomas que le estamos haciendo de la zona de transporte o los transportes públicos de la ciudad, que está literalmente al frente del estadio. Así que, amigos, está súper bien ubicado todo aquí en Charlotte. Bien, amigos, y ya estando aquí frente al estadio de los Avispones de Charlotte, le hago mención de que estamos haciendo un video del parque acuático mecánico y temático Carowinds, que al mismo tiempo tiene una de sus más grandes atracciones, que es la Furia. Y la Furia hace representación a un abejorro o a un avispón o a una avispa, como tú lo quieras decir. Y ya saben por qué, porque es para ser alusivo al equipo de baloncesto de los Hornets de Charlotte, y por eso la Furia tiene forma de avispón. ¿Dato? Miren, amigos, el sistema de transporte definitivamente de Charlotte es muy eficiente. Hemos estado aquí menos de 10 minutos
han pasado más de 5 autobuses de eso. Y allá al final está el sistema de metro, si mal no recuerdo. Si logramos caminar hasta aquel final de aquella calle, le vamos a mostrar. Miren amigos, en esta reconstrucción, o sea, en esta estructura la están reconstruyendo y aquí dice transformando el corazón del Uptown o la Downtown. Recuerda que siempre está dividido en varias partes. Entonces mira, este restaurante cuando lo termine se supone que va a quedar así. Está el Hotel Marriott de aquel lado y miren, allí está exactamente el metro, así debería pasar. Así que imagínense cuando todo esto esté listo, cómo se va a ver. Miren amigos, y antes de subir allá al metro, que por cierto miren, ahí está llegando el metro. Espero que cuando subamos también esté. Recuerden que este metro es completamente eléctrico y no es subterráneo, es aéreo. Por supuesto, aquí tenemos dos sistemas de transporte juntos. Está a mi espalda el de los autobuses, que si no recuerdan o no han visto el video de Raleigh, también tiene una estación de autobuses muy parecida a esta. Por aquí le vamos a dejar uno de nuestros primeros videos de ciudades, el cual era de Raleigh, la capital de North Carolina, y si no lo han visto lo pueden ir a ver. Entonces aquí tenemos este sistema de transporte que sería el de los autobuses. Ahí tenemos dos sitios para comer o restaurantes. Allá de aquel lado está un Burger King y aquí está un China Sushi creo. En realidad tenemos ahí dos restaurantes por si les da hambrecita antes de agarrar el autobús. Y por supuesto de este lado tenemos el metro, que ahorita en un momentito vamos a subir para mostrarles cuáles serían los precios y por supuesto cómo sería el tiempo por la parte de cómo agarrarlo. También si se dan cuenta en la parte de arriba, no sé si la cámara lo logra apreciar, recuerden que este metro es eléctrico y están un montón de guayas eléctricas, así que creo que pasar por aquí con algo súper alto debe tener un límite, por supuesto, porque eso está peligroso. De hecho dice tren eléctrico, por favor no paren. Miren, por aquí están los rieles donde pasaría en la parte de abajo. Vamos allá arriba y les seguimos mostrando. Por supuesto, y para subir, esto está pensado en sobre todo las personas que son de discapacidad, porque por aquel lado creo que también tienen la escalera, pero no queremos dar la vuelta completa. Tenemos un ascensor que vamos a subir para ir allá arriba, así que vamos. Miren amigos, llegamos exactamente cuando el tren está llegando. Uy, se me caigo. Ok, aquí miren lo largo del tren, por allá vienen todas sus rutas. Y aquí les presentamos el tren de Charlotte. Vamos a ver por aquí cuánto costaría subirse y por supuesto las horas en las que pasa. Miren, ahí se abre, salen las personas, normalito. Definitivamente esta sería la pequeña Nueva York de las Carolinas. Miren amigos, yo diciendo aquí que el metro, el tren, por supuesto ya ustedes saben que es el metro, no el tren. Y ahí se va el metro, ¿ok? No es el tren. Bien amigos, ahí están los rieles del metro. Por supuesto, lo de siempre, por favor, no brincar para allá, no meterse, ahí dice. Y esta estación se llama Arena. Y por supuesto, si bajas hacia aquel lado, hacia aquel lado de allá, está la estación de autobús que ya les mencionamos. Acaban de decir otra cosa bien importante, que aunque North Carolina había dejado de exigir máscaras, están exigiendo otra vez máscaras en toda la parte de adentro de los autobuses o de los trenes. Lamentablemente a la fecha que estamos grabando este video me parece que van a volver a requerir las máscaras, sobre todo en espacios cerrados. Así que es un paso para adelante y un paso para atrás, lamentablemente, pero hay que cumplir las reglas. Ok amigos, aquí pueden ver en esta máquina, en esta estación hay exactamente dos máquinas como esta. Y aquí les dice cuáles son las estaciones en las que te puedes montar o obviamente desembarcar. Está la última, que es la UNC Charlotte Main, o sea la universidad. Esta otra aquí que es la University City Boulevard, la Sugar Creek, Charlotte Transportation Center de Arena, que esta es donde estamos. Y por supuesto vienen todas estas de acá. Estas son las líneas y estas son los parques donde puedes tomar diferentes estaciones.
Por supuesto, acepta monedas, o sea que el precio del ticket no debe ser muy caro. De todas maneras, le vamos a dejar por aquí abajo exactamente cuánto cuesta. Y acepta también billetes de 1 a 20 y monedas de 1, o sea, centavos y hasta $1. Recuerden que aquí en Estados Unidos hay monedas de $1 también. No es muy circulado, pero hay. Y por supuesto acepta tarjetas también. Me imagino que esto es para cuando necesitas como recargar la tarjeta. Y aunque esta está fuera de servicio, te dice todo el panel de control que está aquí. Y aquí vas a tomar tu ticket. Y miren la vista desde la estación del metro de aquí de Charlotte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Se ve súper espectacular y súper elegante. La verdad, la ciudad de Charlotte es muy, muy bonita. Nos ha dejado gratamente sorprendidos. Creo que no he cansado de repetirlo, pero sí. Tenemos una farmacia cerquita de la estación del metro. Ahora subimos por el ascensor, pero ahora vamos a bajar por las escaleras. Thank you. Están unos señores de vigilancia allí. Ok, lo bueno es que acabamos de ver que definitivamente seguridad hay, porque aparte que dice que hay cámaras de vigilancia, estaba un señor vigilante allí, así que pueden venir sin ningún problema. Les decía que ya subimos por el ascensor, ahora vamos a bajar por las escaleras para que vean las dos formas. Miren, aquí les comentaba que está la farmacia, CVS Pharmacy. Ok, amigos, el hecho es que no solamente está un CVS, que es este que tenemos aquí, tenemos también restaurantes. Miren, aquí está un ascensor, se ve que mucho más cuidadito y más restaurantes por allá. O sea que en realidad esto es un shopping center o se puede decir como una feria de comida, pero tipo shopping. Se llama Epic Center. Así que es un dato que puedes venir a comer o visitar saliendo de la parada de autobuses o simplemente si vienes en el tren. ¿Qué tal? Por supuesto entramos al CVS porque creo que nunca le había hecho un video dentro de un CVS, pero hemos caminado bastante, hace mucho calor y vamos a tomarnos aunque sea un agua. Saben que yo soy amante de la Coca-Cola, pero creo que un agua caería bien o un Gatorade, así que vamos a ver. Miren, un CVS normal, por si no lo habían visto por dentro. Bien, amigos, y miren este hermoso lugar que conseguimos aquí en el downtown. ¿No les parece algo así como tipo europeo o algo parecido a las cosas en España, no? ¿Qué tal? Está bellísimo esta zona aquí. Vamos a seguir caminando por aquí porque creo que vamos a buscar los museos para mostrar los museos que están en el downtown, que están muy cerca de aquí. Pero algo que sí les va a sorprender mucho de Charlotte es que hay mucho arte por todos lados. Hay mucho. Miren esa estructura que está allá adelante. Y así van a conseguir varias por todo el downtown. Es muy, muy, muy artístico Charlotte. La verdad que nos encanta Charlotte. Está muy bonito. Miren, esto tiene como forma de nota musical o algo más así parecido, pero al mismo tiempo es un banco para sentarse. Miren. ¿Qué les parece? Bellísimo. Cosas que mirar en Charlotte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa limusina rosa? ¿Se montarían en una así? Ahorita les vamos a mostrar otras cositas que vimos por aquí delante. Y si vean Romari con unos refrescos en la mano porque el calor está un poquito apretando. Así que nos compramos algo para refrescar. Pero ya les vamos a seguir mostrando cosas de Charlotte. Miren, como les venía diciendo, scooters eléctricas por todos lados y bicicletas eléctricas por todos lados. Y hablando de cosas extremas que hay en Charlotte, de pequeña hermosura que vemos aquí, una Lamborghini Urus, y aquí la tenemos en gris. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta hermosura de camioneta? Charlotte también tiene sus detallitos, ¿no? Y esta camioneta se las trae. Y siguen las semejanzas con New York. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que se les parece a Nueva York aquí? ¿O no? Si ven algo que se parece a Nueva York, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Bueno, amigos, como les venía mencionando, la ciudad de Charlotte tiene mucho arte y uno de estos que pueden ver aquí detrás de mí, ese disco, es una buena parte de ello. Así que esto es arte por todos lados. Así que si eres amante del arte, Charlotte te va a encantar. Es una ciudad muy hermosa y muy limpia. Y yo no me canso de decirlo, está hermosa. Y hablando de arte, ¿qué les parece este arte? Está bueno. Ya sabes, suscríbete. Bueno, amigos, no sé si mi inglés está fallando, pero yo creo que yo leo ahí tu pelo honey, o sea, tu dulce pelo. Si estoy equivocado, por favor, déjenme en los comentarios y corríjame si es que yo estoy leyendo bien. Pero me parece que dice tu pelo dulce. Corríjame aquí si dije algo mal. Eso que están mirando detrás de mí, que miraron la toma anterior,
es nada más y nada menos que la City Information, o sea, como que la casilla de información de la ciudad, pero que también está en la plaza de Wells Fargo, pero al mismo tiempo es una tienda de store, y esa tienda arriba tiene un lugar, como una terracita para tomarte tu cafecito, desayunar y mirar el downtown y la isla de movimiento que hay aquí, o sea, súper curioso y súper muy bonito, la verdad que me encanta que la ciudad tenga detalles como estos para uno poder disfrutar como visitante y como turista. ¿Okay? Vengan a este canal y vean lo que estamos haciendo aquí y mostrándoles todo lo que conseguimos en el sur y este del Estados Unidos. Charlotte es una ciudad muy artística y todo muy verde. Miren lo que nos encontramos acá, cerca del centro de convenciones de Charlotte, pero al mismo tiempo miren esta belleza de plaza que tienen aquí para venir a pasar una tarde. Tienen estos banquitos que están alrededor de los árboles, también está un centro de retención y también está una tiendita de flores, Ashley Flower. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta parte de Charlotte? ¿No está bellísima? Miren, y si eres amante de vivir en el downtown, miren estos apartamentos cómo te quedaría aquí en todo el centro de la placita que tenemos aquí presentando. Wow, es que es verdad que Charlotte se las trae bellísimas. Y no nada más eso, miren las arquitecturas que tienen los edificios, son espectaculares, la verdad. Y al mismo tiempo que estás aquí, donde estamos mostrándote en la toma anterior, que estamos cerca de este jardín, allá en aquella parte está el Museo Ming, y aquí está otro museo que ya le vamos a dar los nombres para que sepan que está tan cerca de ustedes. Y bien amigos, aquí como lo estábamos mencionando anteriormente, esta es como la zona artística o la zona moderna o cultural de Charlotte. En este momento al frente tienen el Museo Ming, que es de arte contemporáneo, y al lado, literalmente al lado donde está esta estatua, que les voy a hacer un zoom para que vean, está el Museo de Arte Moderno, que está ahí, literalmente al lado, y al fondo está el Teatro King, para que los que les encanta venir a ver obras teatrales. Está aquí mismo, en la misma esquina donde está el Museo de Arte y el Museo de Arte Moderno. Ustedes podrán deleitarse con toda esta modernidad que ven aquí. Inclusive aquí está la placita que les mencionamos anteriormente. O sea que esta parte de Charlotte de verdad que se las trae, es hermosa. Miren, ahí está el Museo Ming y aquí está el Museo de Arte Moderno y ahí está el teatro. Y detrás de mí, literalmente déjame dar la vuelta, está el parking que les hacía mención. O sea, no van a tener problemas en conseguir un parking cuando vengan al downtown de Charlotte. Miren amigos, ¿qué les parece este arte moderno que está aquí frente al museo? Para una foto, ¿qué tal le quedaría la foto? Les encantaría tomarse una foto aquí en el downtown de Charlotte, en el centro de convenciones de arte moderno. ¿Qué tal? Miren cómo se ve la estatua que les había mencionado anteriormente por atrás. ¿Qué tal este arte? Pero descubrí dando una vuelta quién fue el artista, ya se lo voy a mostrar, está aquí. Creo que es francés el que hizo esta estatua. Aquí está su nombre, se llama como que Louis Dufour-Lacheur y se llama El pájaro de fuego en 1991, Niki de Saint-Feld 1930-2002, Andrés Pichelier Art Foundation. ¿Se logra apreciar ahí? Y esta es la entrada del Museo de Arte Moderno. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ya de por sí la entrada es muy artística. En este momento está cerrado porque es domingo, pero creo que abren un poquito más tarde, como a las 10, 11 de la mañana. Le vamos a dar aquí la fecha y la hora de entradas para que los que quieran venir a visitarlo se den un gusto de venir a ver el arte moderno aquí en Charlotte. Ahora estoy frente al Museo Ming, pero aquí acabo de descubrir una placa conmemorativa para este señor, se llama Bob Bertech o alguien así, si mi inglés, disculpen mi inglés, pero es como que dedicado a él, extraordinario visionario, líder inspirador, creador, y es como que ayudó a crear el campus de arte de aquí de Charlotte, y se lo conmemoraron a sus amigos de Wells Fargo. Miren, está literalmente al frente del Museo Ming. No se podrán dar cuenta, voy a hacer un pequeño zoom para que vean de qué se trata el museo. Ya me voy a acercar un poquito más para ver si lo podemos ver, aunque a este momento está cerrado también, pero es una oportunidad para disfrutar del arte aquí en Charlotte. Miren qué hermoso suena
Este Bank of America Corporation Center tiene esta hermosa piscina. No es una piscina, porque esta sí no está tratada como piscina, se nota porque tiene como el limito que por lo general sale cuando corre siempre agua. Entonces esta sí es una fuente normal. Esta no huele a cloro como la otra que vimos en el parque. Pero miren qué hermosura. Nada más el sentarse aquí y escuchar el agua caer es súper relajante, amigos. De aquel lado hay varias mesitas y sillas como para tú comprar el desayuno en cualquier lado y venirte a sentar allí, o simplemente venir a relajarte si ya has caminado mucho cuando vengas a visitar Charlotte. Me voy a callar un momentico y van a escuchar el agua caer y espero se relajen. Bien, amigos, y ven este puente con fachadas de vidrio. Esa imagen se repite mucho y comunican una calle con otra. Me imagino que entre los hoteles hacen su convenio. Por ejemplo, ubicaría este restaurante que está aquí con este hotel que está acá, que los hemos visitado creo que en una o dos oportunidades, uno de los hoteles más verdes. Todo es súper green. Ya saben cómo es lo nuevo de esto. Ahí creo que está un Walgreens. Miren, allá está otro puente, solo que comunica este con esta Sweet Bubble de aquí. Miren qué hermoso. Ay, esas pantallas están espectaculares. Definitivamente Charlotte tiene un poquito de Nueva York. De este otro lado, miren que también está otro que comunica este con aquel. Así que definitivamente no se van a parar por estar moviéndose de un lado a otro. Bien, y por supuesto hoteles de lujo y de todas las especies van a encontrar aquí. Miren esta con esta entrada espectacular. Se llama The Ritz-Carlton. Y miren lo hermoso y elegante que es. ¿Les gustaría quedarse en este hotel? Si les gustaría, ya saben, aquí en el downtown está este hotel espectacular. Y hablando de cosas curiosas, ¿qué le parece esa curiosidad? Le venía mencionando que Charlotte eran muy pet friendly. Bueno, es por esta razón. Todos tienen un perro aquí. Por supuesto, Charlotte no escapa de estar bien, como miran aquí, bien organizado. Esto en las ciudades más chéveres es donde puedes encontrar. Agarra tu periódico, muchos son gratis y me imagino que algunos son para pagar, como este de acá. Así que miren, ahora nos metimos por un parque muy hermoso que dice como calle Canadá, Grey, a tantas millas. Está hermosísimo. Mira, asemeja como que fueran cojines, pero en realidad son hechos con pedacitos pequeñitos. Miren qué hermoso, pedacitos pequeñitos de cerámica. Miren qué hermosura. La verdad es que definitivamente Charlotte se las trae, amigos. Tiene unas cosas de arte espectaculares. Miren esas sillitas allí, como para estar y relajarte un ratito, como esa persona que está allá, que está trabajando. Así que definitivamente tienen que venir a Charlotte y conocer toda la estructura que hay, tan hermosa. Les decía que estas hermosas estatuas de pececitos que están por aquí tienen unos chorritos que salen de abajo del piso y cada cierto tiempo sueltan agua. Ahora es el turno de los pececitos. Miren qué hermoso. Pero hay un momento en que los tres salen y el chorrito, ahí va. Yo creo que es como por turno. Y entonces va saliendo cada uno, va saliendo el agua. Vamos a ver si podemos apreciar. Ahí va, creo que es por turno, sí, definitivamente. Miren qué hermoso. Y hay un momento en que salen del piso. Miren los detalles en el piso, qué hermoso. Son como unos avispones que están. Y estos carteles, yo pensé que era que estaban dañados. No, es que están de esta manera puestos. Son unos carteles de bronce donde te dice toda la parte arquitectónica en la que estamos. Y dice
Yo juego en América Fútbol, pero en mi casa hablamos español. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta eso. O sea, yo juego fútbol americano, pero en mi casa hablamos español. Me parece muy bien que las personas tengan que definitivamente adaptarse a la cultura en la que vives. Aunque tú, por ejemplo, en mi casa también se habla español, aunque yo veo el fútbol americano y eso me da bastante sentimiento, pero lamentablemente nos tocó una forma de vivir distinta, pues. Así que no queda más que agradecer al país que te acogió, pero siempre manteniendo tus raíces, como en este caso el español. Definitivamente Charlotte tiene para todo. Este teatro que está aquí, que se llama Night Theater, presenta espectáculos de todos los estilos. Este es uno tipo Broadway. Aquí está otro cantante. Me dicen ustedes cómo se llama, porque la verdad es que no sé cómo se llama. Y por aquí tenemos otro que es tipo Broadway. Miren qué tal. Para los amantes del Broadway, ahí tienen una cosa que hacer también aquí en Charlotte. Miren esta hermosura. Son como unas chapas de metal y representan pues niños jugando, adolescentes, a personas mayores sentadas en un banquito. De hecho se llama Trabajo de Arte de Charlotte. Miren qué hermoso. Músicos, personas paseando sus perritos y por supuesto la fuerza laboral, personas trabajando. Definitivamente cuando tú vienes a Charlotte y te sientas un momento en una plaza, puedes ver todas esas representaciones que acabamos de mostrarte en un solo momento. Ahora estamos en la pista de carrera de NASCAR, así que si eres fanático a la velocidad, no está de más que visites la página web para que en algún momento cuando comience la temporada puedas venir a disfrutar de él. Como ven, es súper grande, hay sitios donde puedes obviamente tener información y comprar los tickets, pero también hay opción de comprar los tickets online porque nosotros estuvimos revisando y los precios te los vamos a dejar por aquí porque ahorita no recuerdo exactamente, pero esto es gigantesco, amigos. Vamos a darle la vuelta alrededor porque obviamente ahorita está cerrado. Creo que abre a la 1, ¿no? Abre a la 1, no sé si hay carreras ahorita, pero igual les vamos a averiguar los tickets, el precio de los tickets, se los vamos a dejar por aquí. Vamos a dar una vuelta alrededor para que ustedes puedan por lo menos observar. Amigos, por allá se ven las gradas donde las personas obviamente se sientan para observar todas las carreras. Y esto es la pantalla gigante donde debe estar reflejado toda la información para los que están muy lejos. ¿Les parece? Miren, amigos, nos estacionamos aquí un ratito para mostrarles algunas cosas curiosas, como por ejemplo esa traila gigantesca que por lo que dice ahí son oficiales para transportar pues los carros que vienen a competir, y por lo visto dice que hay sedes en Atlanta, obviamente aquí en Charlotte, en Kentucky, en Las Vegas, en New Hampshire, allá dice Sonoma Raceway y en Texas. Así que aquí está otra que se llama Bristol. Así que si alguna vez vas a alguno de esos sitios, podrás ver las carreras, así como aquí en Charlotte. ¿Qué les parece? Mira, amigos, lamentablemente no se puede volar el drone, pero nos vinimos a este lado de aquí. Miren todos los carros que están para participar en las carreras. Y por supuesto allá se ve todas las gradas en las que tú pudieras estar sentado si quieres venir a ver una carrera del NASCAR. Muchas gracias, amigos, por llegar al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo el recorrido que hicimos por esta hermosa ciudad. Por supuesto, escríbanos acá abajo qué tal les ha parecido, si alguna vez la han visitado o por el contrario, si quieren visitarla, pues ahí tienen todos los tips que les dejamos. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, hacer clic en la campanita y por supuesto además compartirlo con tus amigos y darle like. Nos vemos en un próximo video.
Miren esta locura que les quería mostrar. Se llama el Drop Power Screen Zone, o sea, zona de gritos. Miren la línea de los toboganes hasta esto está a reventar, hasta el último piso están full. Recuerden que les decíamos que también era un parque temático, pues este es el tema de este parque temático, que es Snoopy, que se llama el campo de Snoopy. Miren todo lo hermoso, lo pueden encontrar. Por supuesto esta área es para los más pequeños, así que vengan a disfrutarlo en familia.